Ay, sí, gracias, gracias. Y A ti. gracias a todos y gracias a Franklin por hacer ese evento, porque es algo muy, muy importante, porque estamos viendo y hablando con muchos negocios, especialmente latinos y latinas, que nos están sufriendo un poco por el COVID y todo lo que está pasando. Hay menos ingresos, menos ganancias, está cerrados unos lugares y entonces está poniendo un poco difícil las cosas. Y entonces llegamos a hoy, porque ahora tenemos por el gobierno, por la SBA, con nuestros socios, los bancos, credit unions, aquí todo en el estado, que están 100% en sacar esta ayuda a los todos que lo necesitan. Y hoy principalmente vamos a hablar un poco sobre el PPP, el Paycheck Protection Program, protección de pago, de nómina, que está accesible hoy en día hasta el 31 de marzo. Entonces, es algo muy, muy importante porque vemos, aquí, no, aquí como yo aquí vivo en East Boston y a veces, hablo con los dueños de los negocios aquí locales, les pregunto que si han solicitado este préstamo alguna vez. Me dicen, no, no, ese préstamo, no sé ese tal cosa, cómo funciona, no sé si es cierto que dice el gobierno o que dice el banco. Yo creo que cuando termina todo tengo que repagarlo, va a ser un deuda que no puedo pagar ahora hoy en día y es algo muy difícil y es muy importante para tener cosas así, eventos así, para explicar al público, a las prestamistas, que sí, sí es algo que es disponible y es algo que puedes aplicar hoy en día. Y una cosa que es muy, muy importante es que en el primeras rondas que tenían, habían como más de 5,000 bancos y credit union aprobando esos préstamos. Entonces, más de 5,000 prestadores y 100 miles de negocios que aceptaron una primera ronda de préstamos. Y la cosa muy diferente es, estamos diciendo es préstamo, es préstamo, es préstamo, pero al final del día sí, es un préstamo, pero un préstamo si le use como dice los requisitos y las reglas, entonces puede ser condenable. Todo perdonan toda la cantidad. Y es una cosa que estamos viendo mucho hoy en día, que más de 1.3 millones de aplicaciones, o sea, préstamos, han sido perdonados. El negocio ahí ya no tiene que pagar ni un centavo para este dinero. Es algo muy, muy importante para todos, para escuchar, aprender un poco más y así ya estás más como cómodo, más confiable con el proceso, con el banco y con el gobierno a ir y solicitar unas aplicaciones. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche y una noche frío aquí afuera, pero es algo que, supongo ya cuando todo está, cuando terminamos hoy, tienes las respuestas a sus preguntas y va a tener más información sobre este tema muy importante hoy. Y con eso podemos ir al primero página. Primero vamos a hablar de un préstamo, ¿verdad? Porque estamos hablando de los todos de estímulos que hay disponible y este es uno, pero no va a ser principalmente que vamos a hablar hoy. Y eso estoy hablando del programa de desastre. Si usted no quiere tener como un préstamo de PPP o si es algo que no es elegible, entonces sí tiene otra opción. Y si lo llamamos el disaster loan y es un préstamo por el gobierno y es uno donde vas a solicitar por la página web. No vas a un banco, no vas a ningún lugar. Es todo por el internet al sba.gov y vas a aplicar directamente con el gobierno. Y lo que es un préstamo de capital de trabajo. Entonces lo puedes usar para pagar para, lo que sea, que tiene que ver con su negocio. Puede ser de nómina, puede ser de necesita pagar unos biles, facturas, lo que tiene que pagar para operar y manejar ese negocio. Pero si este es préstamo, pero si es disponible, si tiene una pregunta o después, por favor, puede mandar por el chat o preguntar más tarde, pero como todo, es un préstamo y eso sí tienes que repagar por monto y por cuotas mensuales.
Pero no vamos a hablar de este mucho porque quiero hablar del dinero que hay disponible y hay dinero que no tiene que repagar, ¿verdad? Porque eso es importante. Hoy en día que ahora las cosas están muy más, no, ¿cómo quiero decir? Está más, un poco más duro y dinero que puedes, que es casi gratis o no tiene que repagar es mejor. So, entonces pueden seguir a la próxima página aquí. So, y aquí vamos a hablar un poco del préstamo here de PPP, ¿verdad? Este es más, lo vamos a llamar, hay dos rondas, hay la primera y la segunda. Y una pregunta para todos que están en el Zoom hoy es si alguna vez han solicitado una préstamo PPP. Si usted o el negocio ha recibido uno de esos préstamos ya. Si sí, se lo puede poner en el chat para ver, si sí o no, o si es la primera vez, esta es una cosa muy nueva para usted. Es mejor, también está bien a saber eso, así puedo manejar esta presentación un poco diferente. Entonces, vamos a ver si no. Ok, está bien. Entonces, tenemos mucho por la primera vez. Y es muy importante porque vemos que muchos que no solicitaron la primera vez, ahora sí están más interesados porque tal vez escuchó de un amigo o la otra familia que tiene un negocio que sí recibió ayuda y lo salió bien. Entonces, eso es, igual puede ser para usted también. Es una préstamo que es disponible y es para usted si ya sufrió un poco de esta pandemia. Lo que queremos decir es, todo empezó pues a manejar y solicitar un préstamo empezando el 11 de enero. Entonces eso ya pasó y ahora queremos decir que ya aquí en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, más de 10,000 aplicaciones fueron probados por los bancos aquí. Más de 10 millones, 10,000, perdón, 10,000 negocios han recibido un préstamo PPP. Y es mucho, ya entonces decir que ya más de $1,000,000,000 han participado y las empresas ya tienen ese en sus manos. Es mucha ayuda que está disponible y todavía tenemos más para ayudar porque hasta el 24 de enero el resultado es que $35,000,000,000 han probado a las empresas. Hay ¿cuánto es? $285,000,000,000 disponible y ya 35 de 285 ya ya tienen como dueño, ¿verdad? Entonces, hay todavía mucho dinero para dar. Entonces, es decir, si es elegible, aplicar. Entonces, para muchos aquí, estos préstamos pueden ser usados para muchas cosas, principalmente los costos de nómina, incluyendo los beneficios. Si usted tiene empleados, entonces puedes también incluir los beneficios que los pagan a los empleados. Y también los fondos también pueden ser utilizados para pagar los intereses de la hipoteca, el alquilar, si usted está rentando un lugar o el sitio donde está vendiendo sus cosas, le está pagando renta, entonces puedes incluir eso también. Y los servicios públicos, y eso todo incluye la luz, teléfono, todo lo puede usar también para eso. Y los costos de protección de los trabajadores relacionados con COVID-19. Entonces, ese fue algo está nueva para esta ronda, porque si uno sabe que ahora para abrir ciertos lugares tiene que tener como protección para los empleados y eso cuesta dinero, no es gratis. Ahora está incluido. Si tienes los recibos y todo así del dinero que ha gastado en eso, lo puedes usar para este préstamo y entonces lo pueden descontar del monto después. Y sí puede ser perdonable. Una cosa muy nueva. Y también, esta está nueva también, dice los costos de los daños a la propiedad no asegurado causados por el saqueo o el vandalismo durante el año 2020. Entonces, había unos protestas, manifestaciones en el 2020 y si tenías como un lugar, una empresa que sufrió un poco de daño en ese tiempo,
entonces también puede usar ese dinero si no fue asegurado para reparar o comprar de nuevo para su sitio. Esos también son gastos ahora que están todos incluidos. Pero es muy importante también saber que, porque hemos visto, ya sabemos que muchos lugares son pequeños, de un dueño, dos dueños, de familia, y no tienen muchos gastos también, o es algo que el dinero está muy importante porque no tiene nada de comercio, no está llegando muchos clientes, y ese dinero lo está ayudando para estar abierto y no cerrar las puertas permanente. So, es muy flexible este programa, pero principalmente la puedes usar es para la nómina, pero también la puedes usar para los otros gastos que hablamos. Pero una cosa muy importante es decir que al menos para recibir 100% de perdón, el negocio tiene que usar al menos de 60% en la nómina. Eso es muy importante. Es no decir una pregunta frecuente que recibimos es, Carlos, y por una cosa no tengo empleados o no puedo pagar nómina por ese 60%. ¿Qué pasa si no recibo 60? Si solo puedo pagar 50% del préstamo a nómina y no alcanzo el 60, ¿qué pasa en ese lugar? Entonces, en eso, no es decir, no la van a perdonar, solo vas a recibir menos perdón. Hemos visto eso, que pasa por una razón, tal que viene un empleado, ya no quiere regresar, o un empleado dice, no, ¿para qué? Dice, estoy recibiendo dinero en desempleo, no quiero trabajar, o puede decir uno que ya me voy a retirar, ya estoy de mayor edad. Sí, sí va a ser razones para que no va a regresar los empleados, pero para usted puede usar dinero para contratar alguien nuevo, puede usar dinero para, si una cosa pongamos que no tenía nada de servicio, nada de cliente y tuve que despedir a 2 empleados. Pero ahora todas las cosas están cambiando, dice, hay ahora más clientes, están viniendo más día por día, entonces puedes llevar ese dinero y contratarlo de nuevo, decir, hey, con ese dinero, mira, puedes venir a trabajar y puedo pagar los beneficios también. Tienes muchas opciones en esos casos, pero la cosa más importante es tener el dinero y pagar el nómina de los empleados. Y una cosa también es importante, tienes mucho tiempo para hacerlo porque depende del negocio. A veces dices, bueno, este no es mi tiempo, mi temporada, o no sé si lo voy a poder hacer. La cosa es más importante es aplicar y recibir el dinero, porque tienes hasta 24 semanas después de recibir los fondos para usarlos. Eso es muy importante también. 24 semanas es mucho tiempo. Entonces, y vemos también la cantidad de préstamos no es tanto para muchos los negocios aquí locales. Vemos principalmente de 20,000, 50,000, hasta 100,000. Son no cantidades grandes. Y entonces lo puedes usar más rápido y tienes 24 semanas para usarlo. Pero es importante saber. Y también es importante solo para tener los documentos, los recibos, el payroll, los cheques que está pagando. Así, si tiene que preguntar para eso, al final lo tienes ya disponible. Términos para la condenación total. Este es que la cosa importante, ¿verdad? Porque quieres saber si recibo este préstamo, sí o no me lo van a perdonar. Y la cosa más importante de saber es que más de 1 millón de negocios han recibido 100% perdón. Sí, es una cosa que la SBA quieren hacer, te quieren perdonar. Y para usted, si lo está usando bien y por como dice las reglas y requisitos, entonces la van a perdonar. No vemos muchos problemas donde uno no recibe perdón. Como por ejemplo, por una razón no recibir perdones puede ser como no fuiste elegible y todavía recibiste un préstamo. Por ejemplo, una vez que, como un felony, si como usted tiene
como un felony en su récord y fue en menos de 5 años, va a haber un problema ahí porque no puedes tener un de esos préstamos. Si fue más de 10 años, 15 años, no hay problema, pero si fue entre 5 años, entonces tiene una regla que no puede recibir un préstamo así. Y estamos viendo que algunas personas sí recibieron un préstamo y tenían un felony en su récord. Y entonces, en ese caso, la SBA va a decir, well, usted no debería sacado uno de esos préstamos porque no fuiste elegible y pusiste en la aplicación que sí fue, sí, no, que no tenías y recibiste uno. Entonces no lo vamos a perdonar. Pero la mayoría del tiempo es que sí lo perdonan porque el negocio, lo hicieron todo bien. Y eso que estamos viendo, no hay muchos problemas que estamos viendo que la gente que están recibiendo el dinero y no fueron perdonables. So, sí, sí es una cosa que sí están perdonando. La cosa es importante es, sí, la SBA está buscando a perdonarlo y si lo usa bien y como dice el programa, entonces no tiene que preocupar que no lo van a perdonar. Y ¿quién puede solicitar? Este es muy, muy importante porque muchos negocios me preguntan si estoy elegible o no, no creo que ese programa es para mí, no sé si me lo van a dar porque el tipo de negocio que soy, pero muchas gente no sabe que sí, están elegibles porque una primera punta es que no puede tener más de 500 empleados y no vemos mucho de esos, ¿verdad? Sí, como las bodegas de aquí o los mercados o las tiendas de ropa, las cafeterías, y no tienen más de 500 empleados, o ahí no es problema. También organizaciones de veteranos son elegibles, también las empresas tribales y más importante también los empleados independientes. Sí, si usted es un Schedule C o está trabajando por 1099, usted puede aplicar también, porque no eres como empresa no tienes como un letrero afuera diciendo, Carlos y compañía, pero sí estoy como consultor o estoy trabajando como trabajador independiente. Usted sí puede aplicar, está elegible para eso. Si usted tiene un tax return que tiene un Schedule C y muestra una ganancia, entonces está elegible. Eso es que es muy importante. Mucha gente que no sabe eso dice, no soy como negocio. Eso no importa. Lo cosa que es importa que usted hace sus taxes y llena el formulario del Schedule C. Si tiene un Schedule C y muestra una ganancia ahí en la línea 31, entonces está elegible. Y eso es muy, muy, muy importante. Mucha gente no aplicaron porque no sabían eso. Si usted tiene una colega, un amigo, una familia que está trabajando como trabajador independiente y sí están llenando sus schedule, sí, entonces la vista lo que sí pueden aplicar para este programa también. Y también las empresas de propietario únicos y los contratistas independientes. Todos ahí están elegibles. Si un empleado o 0 empleados, si usted es el único empleado, o sea, decir, dueño empleado, entonces está elegible también. Todo es importante. Y si tiene alguna duda, una pregunta, me puede mandar un email y le puedo dar más información, porque sí, a veces recibimos respuestas, bueno, no sé, hago pero no sé si estoy elegible, o no sé, trabajo con mi amigo, mi tío, pero no sé cómo me pagan, si voy a estar elegible. Si recibe un 1099, eso está bien. Si usted hace sus quejos, sí, eso está bien. Todo depende, pero la cosa es, tiene que tener como algo de un tax return para demostrar que estaba en negocio. Y la cosa que es más importante es que estaba en operación el día o antes de el 15 de febrero 2020. Si usted fue un negocio que recién abrió, entonces no va a estar elegible porque este programa no es para un negocio para abrir un negocio o a crecer un negocio, es más para soportar
y no cerrar las puertas. So, es para pagar y para pasar este tiempo. So, uno de los requisitos es que el negocio está abierto antes o en el 15 de febrero 2020, so 2020. Si estaba abierto antes de eso, entonces estás elegible para este programa. Entonces, dice la presentación de nuevas solicitudes y aumento de los préstamos. So, más o menos todos aquí, si es la primera vez que vas a solicitar este programa, entonces la primera web, aquí va a presentar José, pero una de las cosas es, tienes que ir al banco, que usted tiene su relación y puede aplicar directamente con ellos. Todo depende en el banco. Algunos la van a hacer todo por internet, otros la van a hacer como en papeleo, te la van a entregar, pero la cosa importante es hablar con el banco y preguntar cómo lo están aceptando esas aplicaciones y aplicar, porque la aplicación no es mucho, es 6 páginas, pero en realidad solo 3 de esos 6 tiene que escribir algo, lo demás es puro, solo a leer, es solo información básica. Entonces, esta página solo quiere decir para solicitar este préstamo, va y no puede trabajar con su banco. Y si no tiene un banco o no conoce a alguien, o puedes decir, oh, mi banco es muy grande, no me están recibiendo la llamada o nadie me contesta, me puedes llamar y le puedes conectar con un banco aquí local que sí están recibiendo nuevas aplicaciones o sí le están recibiendo nuevas solicitudes también de nuevos negocios. Esto es solo para más información. Si quiere más información o las copias de la solicitud, puedes visitar nuestra página web sba.gov y ahí le puedes tocar el enlace y recibir una copia. Pero aquí es una copia de la aplicación. Solo pones ahí los generales, el número del dueño, información del negocio, también cuándo está ganando, cuándo va a pedir y qué le va a hacer el dinero. Y es todo. Y tienes que certificar y con esa información vas al banco, entregas la solicitud y también con los documentos como tu payroll o copias de tu hipoteca o la renta. Y entonces ellos van a hacer una calculación y sí, así te la van a aprobar el préstamo. Pero no es una cosa muy difícil. Eso es importante saber también. Muchas van a pensar que es como un préstamo normal, pero ese es un préstamo sin garantía, no hay colateral y es algo que es menos papeleo como un préstamo comercial. Eso es algo muy importante saber. No hay garantía personal, no hay colateral y si por algún razón no va a estar perdonado su préstamo, puede ser decimos que la economía no se mejora y tiene que cerrar y no va a poder usar el dinero como tiene los requisitos, entonces en ese momento lo puede repagar a 1%. 1% va a ser un préstamo o la cantidad que no va a ser perdonable, el banco te va a cobrar 1% y el tasa de vencimiento es de 5 años también. Y con eso la lleva a la página final. Yo sé, mucha información, la di un poco rápido, pero la cosa es más importante es que si es algo que fue interesado, que es algo que sí puedes usar y la ayuda está, muy, 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 algo que sí es muy interesante, entonces habla con José, puedes llamar Franklin para saber, más información y cómo aplicar. Pero la cosa importante es que aplique. Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información que diste. Yo sé que aquí hay mucha gente que le va a poner mucha atención a eso y espero que estén tomando nota y que estén escribiendo sus preguntas o en el chat o una libretita al lado, porque al final tenemos 30 minutos para preguntas y si necesita más tiempo también nos quedamos o puede llamar también a nuestras oficinas. Aquí tenemos a José Abreu. José Abreu, para darle un poco más información sobre él, él es un ejecutivo de Bank.
y actualmente está a cargo de liderar las oficinas ubicadas en Harvard Square y Cambridge. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de negocios y dirección de proyectos y equipos multiculturales de las industrias bancarias, farmacéuticas, cuidado personal, telecomunicación y organizaciones diplomáticas de países como República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Chile y Estados Unidos, y con una licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Cultural Dominico-Americana, República Dominicana. Él ha desarrollado su carrera dentro de organizaciones con un fuerte enfoque en la responsabilidad social corporativa, prom- promoción de la justicia social y desarrollo. Desde hace más de 4 años está con Eastern Bank. Yo sé que él y Franklin han sido buenos amigos desde hace mucho tiempo y José, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Ah, Súper contento de poder acompañarles. Ahí estoy viendo algunas de las preguntitas, así que voy a hacer un esfuerzo dentro de los minutos que me han permitido de tratar de clarificar algunas de esas dudas. Como Carlos bien comentó, sí, todo el tema de los préstamos se está gestionando a través de las instituciones bancarias. Ya, el SBA está permitiendo que todas estas gestiones vayan digamos que, tramitadas a través de los bancos. Y eso es lo que estamos haciendo con Eastern Bank. Ya un poquito sobre Eastern Bank, que es un banco basado acá en Boston, Massachusetts, fundado en 1818, es el cuarto banco en participación de mercado para el estado de Massachusetts y ofrece servicios de banca personal, banca comercial, servicio de gestión de inversiones y de agencia de seguros. Si pasamos al siguiente slide. Um, en sí, el banco, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es enfocarnos en ayudar a las personas a que puedan prosperar. Y una de las labores con la que estamos trabajando es a través del programa de protección de pago, el Payroll Protection Program, Paycheck Protection Program, como lo llama el famoso PPP o PPP. Entonces, en sí, nuestra idea es poder ayudarles a que puedan entender un poco en qué consiste el préstamo y cómo le afecta a usted y a su negocio y cómo también a través del banco podemos ayudarles. Nosotros sí ya empezamos a aceptar aplicaciones desde hace unos días atrás y realmente es parte del programa que el banco ha puesto en funcionamiento desde la pasada ronda que inició en abril del año pasado. Y pues la idea es que nosotros lo estamos haciendo con clientes existentes y con nuevos clientes que cumplen con ciertos criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es que estén dentro de nuestra zona geográfica de servicio. Pues como banco estamos más que nada presente en la parte este del estado de Massachusetts y en la parte sur y costera del estado de New Hampshire. Nosotros también sí tenemos información actualizada en nuestro website. Entonces sí es buena idea para aquellos que están preguntando, por ejemplo, dónde está la aplicación o qué cantidad puedo disponer. Este tipo de informaciones están en nuestro website www o www, como ustedes le llamen, .easternbank.com y ahí pueden ver información actualizada tanto de criterios para poder aplicar y cuáles son los tipos de préstamos. Entonces, entrando en materia, ahora mismo la ronda que está disponible tiene 3 modalidades. Está la modalidad de solicitantes por primera vez, está la modalidad de solicitante por segunda vez y está la modificación del primer préstamo PPP. Entrando en materia con el solicitante por primera vez, creo que es la mayoría de los que están presentes cumplen con ese requisito, tomando en cuenta que Carlos preguntó si ustedes ya habían recibido y creo que la mayoría respondió que no. Entonces, bien Carlos puntualizó de que el requisito es que cuenten con menos de 500 empleados, de que hayan estado en operaciones desde el 15 de febrero de 2020, pues es una forma en que el gobierno, la SBA, está asegurándose de que son personas que pueden, digamos, negocios que sí ya estaban en operaciones. Pues la idea es que el préstamo va más que nada dirigido a mantener empresas a flote, más que nada en vez de como crear nuevos negocios. El foco es que las empresas que estaban viéndose en situaciones
de desafío, producto de todos los cambios que vinieron con la pandemia, pues tengan una forma de cómo mantener el apalancamiento financiero para seguir operando. Otra parte de las condiciones que cumple con esto es nunca haber recibido un préstamo PPP anteriormente, y por anterior me refiero durante los meses de abril hasta agosto, que fueron donde se estuvo manteniendo el préstamo como tal en la primera ronda. Incluye organizaciones sin fines de lucro, organizaciones lucrativas, organizaciones de veteranos, trabajadores independientes, contratistas, etcétera. Y nueva vez yo sí le puntualizo el tema de que para nosotros en el caso de Eastern Bank está disponible para clientes existentes y nuevos clientes que cumplan con criterios como por ejemplo estar presente dentro de las zonas geográficas de servicio donde nosotros estamos sirviendo. Los solicitantes sí pueden obtener hasta 2.5 veces el salario, digamos, promedio mensual que están entregando sus empleados, o el ingreso promedio mensual del 2019 en forma de préstamo. En eso consiste el PPP. Si podemos pasar a la siguiente ronda. En la segunda modalidad que estamos teniendo es el PPP por segunda vez. ¿Y qué es esto? Es otra versión de préstamo para aquellos negocios que el año pasado tuvieron la oportunidad de beneficiarse con la primera ronda de PPP. En este caso, el gobierno estableció nuevas actualizaciones que cambiaron un poco las reglas del juego. Entonces, ya para un segundo préstamo, en vez de tener hasta 500 empleados, el límite es solamente 300 o menos empleados en nómina. Haber recibido un primer préstamo es definitivamente elemento esencial, y no solamente haber recibido el préstamo, sino también haber usado esa cantidad prestada de manera total, o tener planificado utilizarla antes de la entrega de la segunda ronda. Eso es importante para que usted pueda poder ser elegible para el segundo PPP si recibió el primero. Es que la haya utilizado, o que al momento antes de que le depositen el PPP en su cuenta operativa bancaria, usted ya haya utilizado la totalidad del préstamo que le haya sido entregada. Lo otro es que debe demostrar una reducción de al menos 25% o más en ingresos, ya sea de manera anual o trimestral, en 2020 versus el mismo trimestre que compare en 2019. Es decir, que va a demostrar, digamos, tiene que demostrar, por ponerle un ejemplo hipotético, que en 2020 usted percibió en el último trimestre del año, recibió como ingreso $10,000, y si lo compara al último trimestre de 2019, que es donde recibió $30,000, definitivamente hay una reducción de más de 25% ahí, y es lo que el gobierno en este caso está solicitando como parte de las condiciones. Lo otro es que sigue siendo latente que sea para organizaciones lucrativas, sin fines de lucros, veteranos, trabajadores independientes, contratistas, negocios tribales, etc. Lo otro es que también está la cantidad que puede solicitar es 2.5 veces el salario de ingreso promedio mensual de 2019 en forma de préstamo. Y en el caso de las empresas de restaurantes, o que el código NAICS comience con el número 72, ese tipo de negocios pueden recibir hasta un 3.5% del promedio mensual de nómina o de ingreso de 2019 en forma de préstamo. Si vamos al siguiente slide, esta es la tercera modalidad, que es la modificación del primer préstamo PPP. Entonces, ¿cuál es el requisito acá? Digamos, hubo personas el año pasado que decían, ¿sabes qué? Yo califico por $10,000, pero voy a tomar 5 porque me preocupa tener una deuda de $10,000 con el gobierno, no quiero, así que voy a tomar 5 y me siento cómodo con esto. Y tomaron 5 y no los 10 que podían cualificar. O el otro ejemplo es, hubo personas también que tomaron el préstamo, fueron aprobados, recibieron el préstamo en su cuenta operativa, pero dijeron como, no me siento cómodo con tener este préstamo, y lo devolvieron completamente. Este tipo de personas pueden solicitar la modificación de su primer préstamo para que le entreguen, por ejemplo, en el caso de ese que
en vez de tomar los $10,000, tomó los 5, pues le puedan dar los 5,000 restantes que no tomó porque no tenía seguridad de tomarlo en ese momento. Y ahora sí vio que todavía 10 meses después de la pandemia seguimos en estas condiciones y lo necesita, pues puede postular para completar esos 5,000 y hacer los $10,000 que pudo tomar el año pasado. En el caso del que lo devolvió, puede postular para recibir los $10,000 completos, en el caso, tomando el ejemplo hipotético. Igual, la condición acá es no haber postulado para la condonación del préstamo. Como Carlos comentó, ustedes sí pueden tener la oportunidad de que el préstamo pueda ser condonado. Para ello hay ciertas condiciones y voy a comentarlas ya más adelante. Lo otro es haber recibido menos dinero inicialmente. Bueno, ahí comenté como los ejemplos hipotéticos que puse. Y bueno, lo otro también que incluye con esta ronda es que usted también puede postular, aparte de hacer la modificación para completar lo que pudo haber recibido en 2020, usted también puede postular a la segunda ronda de PPP. Pero acá el caveat que tenemos es que para poder participar de la segunda ronda, si está utilizando el completivo, tiene que utilizar completamente ese completivo antes de recibir la segunda ronda. Entonces, esos son como las tres modalidades que la SBA está permitiendo. ¿Qué necesita para postular? Necesita su declaración de impuestos federales de 2019, por lo menos con nosotros como banco. Necesita definitivamente mostrar, digamos, los ingresos. ¿Y cómo se muestran los ingresos? A través de, en el caso, digamos, de empresarios que tienen sus ingresos a través del el Schedule C o el estado de ganancias y pérdidas en sus taxes, esas personas van a poder mostrar, por ejemplo, a través de una forma 1099. Si usted no recibe 1099, puede mostrarlo a través de sus recibos de ingresos. Si no guarda los recibos, digamos que lleve libros de contabilidad, un reporte de todos los récords de los ingresos que obtuvo. También eso puede servir para soportar, aparte de los taxes, esa ganancia que usted está utilizando para hacer el cálculo de su préstamo PPP. En el caso de empresas que ya vienen siendo un poco más estructuradas, como las corporaciones o la responsabilidad limitada o famosas LLC, pueden mostrar si tienen empleados. Lo que deben utilizar es si tienen una empresa que les ayude a procesar nómina. Esas empresas como la ADP o Paychex tienen una hoja digamos, una hoja de resumen donde muestran todos los pagos de nómina que tienen por empleados. Y eso les ayuda mucho al banco para poder determinar entonces el número de préstamos que a usted le tocaría. Lo otro también que puede utilizar son las formas de pagos de impuestos, ya sea la trimestral, que son la famosa 941, 940, o la anual también. Son las formas que pueden utilizar. Lo otro que necesita es definitivamente tener claro cuál es su costo promedio mensual de nómina por empleado, y con el permiso de, creo que fue Ana, que dijo, por ejemplo, que ella tenía un daycare y ella, por ejemplo, tuvo un préstamo de 4,667. Asumo que eso es PPP. Si yo hago los cálculos, puedo decirle que ella tuvo un ingreso de por lo menos, ya les digo, tenía el número acá. Por ejemplo, Ana, el ingreso que tuvo anual fue de $22,401.60. Entonces, ese ingreso, la forma en como el banco le calculó fue que ese anual lo dividió por 12 meses, y el número que daba esa división, que en el caso de Ana era 1,866,80, entonces ese costo promedio mensual o ingreso promedio mensual se multiplicó por 2.5, y ese es el préstamo que ella pudo tener de 4,667. Espero que con esa parte haya sido un poco claro. ¿Qué he estado viendo como ejecutivo bancario ayudando a las personas a procesar? Es, por ejemplo, la duda que tienen muchos ahora mismo es qué necesitan para demostrar esa reducción del 25% cuando están aplicando a la segunda ronda.
pues la reducción del 25% de ingresos lo puede hacer otra vez, como les había comentado, con los mismos recibos dentro, lo puede hacer ya sea por trimestres, comparando 2020 versus 2019, o lo puede hacer anual si ya ustedes tienen sus estados financieros listos para hacer los taxes de 2020, pueden utilizar eso para poder demostrar que sí hubo una reducción significativa de ingresos en 2020 comparada con lo que percibió en 2019 durante los mismos tiempos que estoy comparando. Es una de las cosas que he estado viendo. Y lo otro es, en el caso de las personas como ustedes, es personas que quieren saber cómo poner la aplicación y qué documentos necesitan. Por ejemplo, un banco como nosotros, para personas que no son clientes actualmente, lo que estamos pidiendo es, en el caso de los trabajadores independientes, sus taxes 2019, un estado de banco del 2020, de febrero de 2020, para comprobar que sí usted estaba operando desde el 15 de febrero del año pasado. Y de ahí, pues dependiendo si tiene recibo, o si tiene el 1099, o si tiene, digamos, un libro de récord, o tiene un bookkeeper que le lleve récord de los ingresos, todo eso es lo que nosotros estamos solicitando para poder poner la aplicación. Lo bueno acá es que en Eastern Bank tiene personas que hablan diferentes idiomas, por ejemplo, personas como yo que hablan español, y que a pesar en el caso de nosotros, la aplicación es totalmente digital, que era uno de los modelos que Carlos comentaba, y en este caso es en inglés, pero tiene personas como yo que podemos perfectamente colaborarle para que usted pueda confiablemente poner su aplicación y en cuestión de días recibir su PPP en cuenta. Eso sí, si no es cliente con Eastern Bank, sí necesita activar una cuenta de negocios, porque ahí es donde nosotros únicamente estamos depositando esto, no estamos depositando en cuentas de otros bancos. Y con eso termino y habrá una ronda de preguntas más adelante. Muchas gracias, José, por toda esa información tan valiosa y así con tú hablándonos de contabilidad y la parte del payroll que se necesita para el banco. Transfiero la palabra a Franklin. Franklin, como ustedes saben, es el manager director de la compañía que está organizando este evento y esperamos que sigan mandando su pregunta. Franklin, te dejo ahí, te dejo la palabra. Ok. Buenas tardes a todos. Gracias a todas las comunidades de los diferentes sitios de Massachusetts por acompañarnos hoy en esta noche, y a estos grandes presentadores como Carlos y como nuestro amigo José de Eastern Bank. Tenemos personas aquí de diferentes sitios, de Lawrence, tenemos de Lynn, tenemos de la parte de Springfield, tenemos de Boston, tenemos de East Boston. Tenemos de varios sitios que hoy van a ser los promotores, que eso es lo que esperamos de estas informaciones, especialmente a estos especialistas que están aquí también, que le van a poder ayudar a ustedes, darle, después poder dedicarle tiempo y quizás hacer un appointment con ellos para poder todas las preguntas que tengan. Igual un servidor también va a estar disponible para ayudarles a todos. Ahí están compartiendo los contactos. Yo también espero que Carlos también comparta su contacto en el chat. José ya compartió sus contactos. Ya han hablado todos los requisitos. Yo me voy a enfocar un poco más en la parte de contabilidad. Yo actualmente ofrecemos servicios de contabilidad de impuestos y payroll, y estamos colaborando también con workshop en español, especialmente para toda la comunidad hispana. Vamos a seguir promoviendo estos workshops en español para ir colaborando al desarrollo y al entendimiento de los pequeños negocios de habla hispana. Voy a hablar un poco sobre la deducción de un 25% de las ventas e ingresos que ya José mencionó y también Carlos. Los soportes, los documentos soportes, dentro de ellos están los estados financieros. No necesariamente tienen que ser auditados. Estos estados financieros simplemente con una firma y con la fecha que fueron realizados, y posiblemente tienen que ser comparativos, basados en 2019, y posiblemente también tener notas que hablen de los trimestres, si es posible.
puede servir de mucho soporte para la entidad financiera. Los estados de cuenta también son otro documento soporte porque demuestran, ¿no? La fiabilidad de esos estados financieros en caso de que sea necesario presentarlos. Estado de cuenta mes por mes o por trimestre. Y las declaraciones que están pidiendo, si usted es employment, como se había mencionado, con un Schedule C, puede demostrar los ingresos que tuvo y la ganancia que tuvo en ese año. Está la forma también de partnership, la 1065, las small corporaciones, las corporaciones y también la no profit van a poder aplicar también a esta ayuda. Quería hablarle un poquito del método de contabilización contable. La IRS tiene dos métodos de contabilización contable. Existe el método que es el método acumulativo y efectivo. Nosotros en contabilidad le llamamos método de vengado y percibido. ¿A qué le llamamos esto? Ellos lo toman muy bien en su reglamento de PPP, estos métodos. Cuando hablamos del acumulado es que nosotros reconocemos el ingreso, no importa si el ingreso es a crédito o al contado. Es decir, si hay una venta que sea 15 días, 10 días, igual que recibimos una venta en cash, es un ingreso de igual manera para el negocio. Se llama el método acumulativo. Es decir, tú pagas el ingreso, aunque no te haga pagado el cliente, al momento de tu facturar ya se convierte en un ingreso para el negocio. El método efectivo, el método percibido, es solo cuando reconocemos el ingreso, al momento de recibir los pagos que nos depositan a la cuenta. O sea, el momento que usted deposita el cheque a la cuenta, es el momento donde se reconoce el ingreso. Es muy importante entender cuál es el método que están ustedes declarando en el año 2019. ¿Por qué? Porque tienen que ser los mismos métodos. Es decir, no fue que en 2019 yo presenté el método acumulativo y este año voy a presentar el efectivo. Claro, va a haber una reducción muy significativa en el ingreso, pero realmente van a tomar en cuenta los tipos de métodos que están usando. Porque cualquiera quisiera hacer efectivo en el año 2020, ya que muchas personas pidieron muchas cuentas por cobrar. Es decir, facturaron, pero tuvieron situaciones para cobrar ese dinero. Posiblemente le favorecería hacer un cambio de método y así pagar menos impuestos con este cambio de método. Pero la regla insiste en que tienen que ser los mismos métodos contables a nivel comparativo para que se pueda aplicar el análisis del 25%. Eso lo van a poder incluso chequear en las declaraciones que hacen, van a poder ver los métodos contables que están utilizando. Y es importante que su contador le ayude en todo este proceso. Todo el que tiene su contador, poner al día, posiblemente si no tiene 2019, hay que trabajar 2019 y hay que trabajar 2020 para poder entonces reunir todos los requisitos. El 25%, si no se cumple con eso, usted puede cumplir con todos los requisitos que establece el PPP, pero si el 25% no se cumple, no hay manera de demostrarlo, posiblemente no pueda calificar para el PPP. Es por eso que ahora se va a necesitar más información financiera que antes y poder tener los soportes requeridos para que usted pueda aprobar. Nosotros vamos a dejar ahora 30 minutos de preguntas para todo el que quiera escribirla o quiera tener la palabra, puede hacerlo. Y a los especialistas, tanto Carlos como José y un servidor, estaremos dispuestos a poder responder todas sus preguntas. Tome mensaje. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, déjame prender la cámara, estoy manejando, perdona. No, mi nombre es Jessica y soy de Sarasaro, estoy localizada en Worcester y un placer participar y entender y educarme un poco más del PPP. Gracias, Ibe, y todos los otros que vieron el anuncio por Facebook, así fue que me enteré. Muchas gracias.
quería hacer una pregunta y quizá tendría que hablar con alguien un poco más en detalle, pero cuando comenzó el PPP el año pasado por primera vez, yo apliqué por el banco mío, que es el DCU, y entiendo que en ese entonces, obviamente, este programa fue nuevo, hubo mucha confusión, quién podía aplicar, qué necesitaba, pero yo soy una empresaria nueva, yo comencé el 2019, pero yo comencé payroll en enero de 2020. Cuando yo apliqué, yo solamente tenía en ese entonces 3 meses de payroll. Y DCU me dijo a mí que yo no cualificaba porque yo no tenía payroll en el 2019. So yo quería aclarar eso, si eso todavía es lo mismo o no. Obviamente el negocio mío por lo de la pandemia cerró unos cuantos meses, estoy abierta otra vez, pero no he comenzado payroll. Sí. Y voy a comenzar payroll ahora, ya enero de este año comencé payroll otra vez. Ok, a ver, sí entiendo. Sí comenzó el payroll cuando comenzó su negocio en enero de 2020. No, el negocio abrió el 2019. Yo comencé payroll enero 2020. Cuando dio la pandemia que todo cerró, yo solamente tenía 3 meses de payroll, como se dice. Sí, entonces el negocio mío cerró unos cuantos meses, abrí otra vez. Estoy en negocio, pero no he comenzado payroll hasta este año. Comencé payroll otra vez. Ok, perfecto. El punto primordial, el PPP estaba considerando a cualquier organización que estuviese existiendo antes del 15 de febrero. Entonces, eso incluía también a las empresas que estaban operando en enero. Y lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con Easter Bank para poder ayudar a personas que se encontraban en esa situación es que tomamos como parámetro los reportes o estados que ellos estaban presentando en enero. Lo que sí era definitivamente confirmar de que sí estaban en operaciones, por ejemplo, estado bancario, cuál eran digamos que el reporte de ingresos y pérdidas por el mes de enero. Eso sí se estaba tomando y sí se podía hacer. Sí, yo tenía todo eso, sí. Jessica, una pregunta. ¿Tú tenías hecha la declaración de impuestos en ese momento? En enero no tenía tenía la declaración de impuestos hecha, realizada. Sí, porque yo reclamé obviamente los taxes de 2019, los sales tax, todo eso, sí, yo reclamé todo eso. Lo que no tenía era payroll todavía set up en el 2019. So en el 2020, y yo le enseñé todo my tax returns del 2019 al DCU, todo papel, profit and loss, todo eso yo se lo di a DCU y ellos me dijeron que no cualificaba. So, yo no entendí mucho, pero tampoco, entonces lo dejé así porque eso obviamente es algo nuevo para mí, se lo dejé. Pero ahora cuando anunciaron que, saben, iban a abrir otra vez, yo voy a educarme un poquito más y entender que si soy elegible o no. Entiendo que solamente en verdad tenía 3 meses de payroll, so I'm like, okay, maybe that is true, que no pueda, ¿sabe? Cualificar porque en ese entonces tenía más que 3 meses de, ¿sabe? De payroll. Sí, y una cosa, es una buena pregunta porque también en la primera ronda también la información no fue clara. Sí está correcta que primero porque la gente dicen, mira, estamos esperando que la SBA nos da más información y de verdad se llegó la información, pero todo tarde. Pero ahora, en esta nueva ronda que abrió el 11 de enero, ahora sí, la cambiaron las cosas. Para usted, sí es muy importante que regrese a su banco o los bancos que sea y reaplicar, porque sí la cambiaron. Lo otro también, Jessica, sería bueno conocer qué tipo de entidad usted tenía, si en 2019, si estaba declarando como a través de su Schedule C o si estaba con una entidad totalmente aparte, digamos. No, I'm a corporation, so I have to do a Schedule C. Ok, siempre se iba por la línea de wages. Esa era la línea que estábamos tomando con las corporaciones, la de los salarios, para poder ver, y cualquier otra que tuviese que ver con programas de retiro o beneficio de empleados. Eran las líneas que estábamos tomando. Ok, sí, de beneficio de retiro no estoy proviendo eso a los empleados porque no es, obviously I'm very small business. Perfecto, entonces vendríamos pensando más como
tipo una línea 8, que es la de salarios, la línea de salarios es la que tomarían en consideración. Okay. Otra persona que quisiera también tiene otras preguntas, Jessica. Espero que luego te puedas poner en contacto con cualquiera de los especialistas en un servidor en caso de que quiera más información para poder ser elegible para la segunda ronda. Sí, gracias. I appreciate it. Otra persona tiene unas preguntas más que usted entienda que podamos colaborarle. Franklin, yo creo hay algunas que están todavía en el chat. En el chat. Ok. Sí. Vamos a ver cuáles tenemos aquí en el chat. Chequear entre las preguntas. No sé si estas las respondieron. ¿Qué cantidad tiene que producir el negocio para recibir X cantidad de dinero? Es una buena pregunta y Carlos tocó eso en su presentación. Lo primero que para poder postular al PPP necesita tener aunque sea $1 de ganancia. Si usted reportó pérdidas, un loss, no va a poder postular lamentablemente al PPP. Entonces sería bueno mirar a la opción del idle loan, que quizás puede ser más flexible y Carlos me podría hacer un backup ahí, pero creo que sería como la siguiente opción para observar. Pero con el PPP necesita por lo menos tener $1 de ganancia. Y el caso de qué cantidad recibe, pues recuerde, dependiendo cómo es, por ejemplo, en el caso de Jessica, que tiene un corporation, nosotros vamos a mirar la línea dentro de su declaración de impuestos de salarios y eso se va a dividir entre 12 meses que tiene un año para entender cuál es el costo de nómina mensual y eso se multiplica por 2.5 veces y ahí está el préstamo que va a tener como PPP. Pero en el caso de digamos, un contratista independiente o un individuo que trabaja solo, que tiene sus ingresos a través de un Schedule C, lo que vamos a ver es la línea 31 que Carlos también mencionó de su Schedule C, de su horario C en el reporte de impuestos, y esa línea la vamos a dividir entre 12 y el resultado lo multiplicamos por 2.5 y ese es el préstamo que pueda recibir. Muchas gracias. Es decir, que está como está diciendo, no necesariamente se tiene que tener empleado, posiblemente como ese empleado tiene su esposa trabajando con usted y aún así usted pudiera aplicar para el PPP. Creo que esto viene también siendo una lesión para la comunidad hispana, de manera que cada vez más tenemos que llevar más claro nuestros números, nuestros registros contables, porque cuando pasan esta situación, especialmente la situación que hubo con Colombia Gas, que fue una situación antes de esta situación, que también se trabajó esto que se está trabajando, el cuánto disminuyó por la crisis que hubo y hubieron gente que no pudieron conseguir la ayuda correspondiente porque no tenían transparentado su contabilidad. Yo creo que también esto, entonces viene otro el tema de la pandemia y estamos nuevamente inversos, la comunidad hispana, en otra misma situación que no están los documentos necesarios para poder aplicar como debe de ser las ayudas. Es decir, que la importancia de la contabilidad, la importancia de llevar los registros al día, en tiempos como estos de crisis, en situaciones como esta, son los que nos pueden ayudar a poder tener una mejor ayuda. Franklin, creo que también sería bueno, voy a aprovechar para compartir un escenario de un cliente que me tocó esta semana. Sí. Cliente es Uber Driver, tiene 1099, o sea, es un contratista y solicitó su PPP, pues lo recibió. Pero aparte de, por el otro lado, el cliente también dijo, déjame voy a Unemployment Assistant para recibir Unemployment. Entonces, muchas personas me preguntan, ¿se puede tener ambas al mismo tiempo? La respuesta es no. Usted sí puede tener ambas, pero no al mismo tiempo. Si tiene Unemployment, ¿para qué va a solicitar el PPP? Entonces, es una cuestión de entender que es una o la otra, pero no ambas al mismo tiempo. Si usted tiene unemployment y solicita el PPP, probablemente eso le vaya a afectar la condonación de la deuda y por el otro lado también, cuando usted vaya a declarar impuestos, el IRS va a ver esos beneficios a través de
de unemployment y va a ser una cuestión de cuello de botella donde va a tener usted que dar explicaciones y quizás sí va a tener que pagar la deuda. No sé si con plan de pago o cómo, porque ya es un campo que no es el mío, pero sí es un escenario que deben de considerar con delicadeza por la naturaleza de lo que significa al final para la operación de su negocio y sus finanzas personales. No todos tenemos miles de dólares en el bolsillo para desembolsar si nos llega un pago, un bill del IRS. Pamela nos hace una pregunta. Ustedes compartieron la solicitud. ¿Se puede hacer con un contador o tiene que sea por medio del banco? Se entiende que el banco se tiene que solicitar mediante el banco. Ahora bien, el contador va a ayudar a reunir todos los requisitos que necesita. Es decir, para un contador, nosotros los contadores poder ayudar a llenar una solicitud, tenemos que hacer un documento de engagement, donde nosotros no decimos que usted es responsable de la información que está suministrando. Pudiera no hacerlo, pero el banco es el responsable a colaborarle con la solicitud. Nosotros los contadores somos responsables de llenar la documentación necesaria para ello. Muy buena análisis sobre el ejemplo que puso José. Puede ser que usted esté ahora en no employment. Puede ser que sí que esté haciendo. Ahora bien, al momento de recibir el PPP, lo ideal es que usted se va a pagar. Se va a pagar usted, se va a pagar. Tiene que pagarse, ¿no? Automáticamente va a salir de no employment. Ahora bien, tengo entendido por experiencia de que cuando no se puede perdonar, como quiera estaremos en otra actividad cuando venga el perdón, de cómo podemos perdonar el PPP, cuáles van a ser los requisitos, que ya lo han dicho, más un 60%, como dijo Carlos, debe ser usado para la nómina. Tiene que ver tiene que ver evidencia de eso, ¿no? Hay muchos contadores que ofrecen nosotros también ofrecemos el servicio del payroll y también work compensation junto con el payroll. Y automáticamente se le va a emitir en primer trimestre un 941. De manera ya con eso usted puede hacer perdón es decir, un dinero que va a recibir para uso de su nómina que no va a tener que pagar. Si lo usa destinadamente un 60% para la nómina. Entonces, siempre la orden, Paola, gracias por todas tus preguntas que están aportando valor a esta pequeña reunión. ¿Tienen otra pregunta que ustedes crean que que necesiten hacer sobre alguna situación o algo que ustedes crean que nosotros podamos colaborarles? Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, no estaba segura. Gracias. A ver, mi pregunta es, se habló que para poder solicitar al PPP tiene que demostrar una reducción de ingresos o ganancia del 25% con respecto al año 2019, ¿verdad? Cierto. Ok, entonces yo recibí el PPP, yo soy una corporación, la opero por mí misma. Bueno, tengo récord de algunas veces como en casos puntuales que necesito a alguien, pero no como alguien como en nómina, así de manera regular. Pero mi pregunta es, como yo constituí la empresa en agosto de 2018, de 2019, claro, ya yo empecé a trabajar así formalmente más como en octubre. Y claro, obtuve el PPP acorde con los ingresos que yo tenía. Este año, pues claro, estamos hablando de 10 meses de diferencia que yo he estado operando con altas y bajas, pero los ingresos han sido mayores que el año 2019. Pero mi pregunta es, ¿se hace de manera proporcional a los meses trabajados o por el año entero? Buena pregunta. ¿Puedes utilizar, por ejemplo, como manejaste octubre, noviembre, diciembre de 2019, comparar eso con el mismo quarter en el mismo trimestre, perdón, en 2020? Entonces, algunas personas van a tener los 4 trimestres completos, pero en el caso por lo menos uno necesitas comparar. Así que si tienes, por ejemplo, la oportunidad de demostrar la reducción entre octubre y diciembre de 2019 comparado con lo que hiciste en 2020,
pues ahí sí, con eso estarías bien. Ok, o sea, con los últimos 3 meses se compararían con, pero ¿cómo podría demostrarlo? Porque, por ejemplo, la cuota del primer año, por ejemplo, yo obtuve 10.99, pues porque me pagaban como con cheque en mano, personal check, pero obtuve el 10.99. Pero este año sí tengo como los depósitos a cuenta. ¿Cómo Ok. lo comparo? ¿Tú no llegaste nunca a depositar a la cuenta esos cheques? Por lo general los cambiaba, no a cuenta. Bueno, pero está en la evidencia de los cheques. Por lo menos con esos cheques se puede hacer una Pero si, conversión. pero Con si esta por ejemplo relación. yo esos cheques, yo iba a sitio, digamos, a una licor y lo cambié, aunque a fin de año sí, la persona que me pagaba me dio el 10.99. Pero, por ejemplo, yo iba a una licor y lo cambié. No todos fueron depositados directamente a una cuenta de banco, los de 2019. Pero Los de tiene por lo menos copias de ellos, ¿no? Por lo menos una copia de la fecha que tienen, porque eso puede ser de referencia para poder poner la cura que va. Es decir, en los primeros 3 meses. Porque tú tienes el 10.99, pero Sí. es muy general, ¿no? ¿Verdad? No te va a especificar que fue justamente en los últimos 3 meses del año. Yo creo que eso podemos ayudarte. Tú puedes llamarnos más adelante para ver cómo podemos ayudarte en la parte de la contabilidad, una pequeña consulta sin ningún costo y poder ver cómo podemos colaborarte en esto. Ok, perfecto, de acuerdo. Muchísimas gracias. Pero muy buena la pregunta realmente. Okay. Creo que es una manera muy clara de ver, pero podemos ayudarte cómo evidenciar eso. Ok, muchísimas gracias. Siempre. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Ramia Hernández. ¿A qué tiempo después de llenar la solicitud se recibe la aprobación? Esa es una pregunta para Carlos, José. Sí, es una buena pregunta. Por lo menos va a depender del banco que usted va a hacer el negocio con, porque algunos da todo por internet y es todo electrónico, con otros y también depende todo del volumen, porque hay algunos bancos que tienen como un equipo y que están responsables para este programa, otros es 1 o 2 personas. Entonces, todo depende en el volumen y cómo lo pueden, devolver los documentos a la SBA, al banco para hacerlo. Pero estamos viendo, pero por medio el banco, cuando reciban el solicitud del cliente, lo aprueban, el banco tiene 10 días por la ley del programa para devolver el dinero o dar el dinero al cliente. Yo también puedo abundar un poco en ese aspecto. Pues también depende, como Carlos decía, de la capacidad del banco. Inicialmente la SBA permitió que los bancos más pequeños fueran quienes tuvieran la prioridad en iniciar tomando aplicaciones. Nosotros, fue a partir de la semana pasada que nos abrieron el portal para poder poner aplicaciones y en lo que va desde la semana pasada hasta acá hemos puesto unas 35,000 aplicaciones en Eastern Bank. Normalmente, como Carlos dice, es sumamente rápido. En el momento que SBA hace la aprobación, porque nosotros como banco somos un intermediario, validamos que la información que se está poniendo está de acuerdo a los lineamientos que el SBA espera ver para poder decir sí o no a su préstamo. Entonces, una vez SBA confirma información y dice sí, nosotros al mismo momento entregamos la notificación vía electrónica y Una ustedes reciben pregunta. su dinero. Aquellas personas que no pueden aplicar PPP, ustedes como especialistas, ¿hay otras vías que el SBA a través de los bancos va a ayudar, sea con préstamos tradicionales, ¿no? Con planes de negocio, con movimiento de cuenta, a que puedan ser flexibles para estas personas que no pudieron aplicar PPP, pero sí necesitan recursos, que aunque no sea grants, para seguir operando su negocio? En ese caso, yo diría que el programa del desastre es la opción número 1, porque más también es una solicitud en línea y también tardaría como 15 minutos para llenar de todo, porque eso es información básico y es uno que tiene tasa de vencimiento de 30 años, entonces la cuota va a ser menos
cada mes y tiene un año de gracia, un periodo de gracia de un año también incluido. So, si es una opción, si usted no es elegible para el PPP, es una opción muy buena porque depende del negocio y por qué no está elegible. Puede ser un poco difícil para recibir un nuevo préstamo o crédito con banco, especialmente en este tiempo difícil. El Easter Bank está ofreciendo, ya que tenemos aquí un ejecutivo de banco, ¿tiene fondos disponibles para eso ahora mismo o no? El préstamo de desastre solamente lo maneja la SBA. Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos cuando se hizo la pregunta. Es mi respuesta también. Si no cualifica para PPP, lo más razonable y mi mayor recomendación es aplique al EIDL Disaster Loans, porque es un loan sumamente, digamos que flexible en cuanto a la tasa de interés, en cuanto a que tiene un año que va a estar con mayores facilidades y en fin, o sea, al final de cuentas lo que vas a utilizar al pago y es lo que va a afectar tu flujo de caja. Entonces, un préstamo como el EIDL es la opción a ir. Los bancos sí estamos siendo bien conservadores con los lineamientos de préstamos después de que la pandemia entró. Y a menos que usted ya sea un cliente y, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos una especie de respuesta durante los primeros meses de la pandemia y ya eso caducó, pero era para clientes existentes. Para un cliente nuevo no estaba esa oportunidad. Por eso insisto en que el desastre y emergencia de esos préstamos del SBA son la mejor opción para aquellos que no califiquen al PPP. Ramía dice que en qué tiempo después de aprobar la solicitud se recibe llenar la solicitud, se recibe la aprobación. Ya la acabamos de... Ok. Creo que para que quede claro, Franklin, el proceso es el siguiente. Usted pone la solicitud luego es evaluada por el banco verifica de que todo hace sentido, de que tienen los documentos que el SBA va a solicitar y si todo está bien, entonces normalmente nosotros como banco en particular hacemos un proceso de verificación. Yo como gerente debo llamar a mi cliente y confirmar a Franklin, estoy recibiendo este préstamo, solicitud de préstamo, me estás diciendo esta cantidad, estás poniendo este documento, entonces lo que hago es una validación verbal para asegurarme de que todo está bien, porque lo que no quiero es hacerte perder tiempo y enviar un préstamo mal completado para que vaya a ser rechazado. Es mi último objetivo en la vida, entonces por eso hacemos esa validación. Y es un par de días. ¿Existe alguna otra pregunta de alguno de los participantes? ¿Cuándo es la fecha límite para aplicar al segundo PPP? El 31 de marzo, pero siendo honesto, ya Raúl dio una probadita de cuánto se ha ido. Muévanse si lo necesitan analizar. Ahí está Franklin, estoy yo, o está su banco de cabecera, pero asiste y pregunte y dátese lo que necesite, porque la diferencia de este año versus el año pasado es que este año tenemos a todos ustedes que no recibieron el PPP el año pasado y tenemos a quienes ya recibieron que quieren más. Entonces, sí está bien competido. Vamos a esperar que la nueva administración del gobierno pronto apruebe más ayuda, pero por mientras esto es lo que hay. Y, o sea, es posible que ni siquiera dure hasta el 31 de marzo. Sí. Ok, gracias. Gracias a todos, gracias a Marilis, gracias a Carlos por esta majestuosa presentación, a José por sacar de su tiempo para compartir todo esto con la comunidad y todos ustedes, no comienzo a mencionar nombres porque hay un par de participantes, imagínense ustedes, comience cada uno, pero Juan Díaz, Laura, a la señora Ana, y así podemos mencionar a todas las personas que han estado con nosotros. De verdaderamente gracias. Tienen nuestros contactos. Estamos a la orden para servir a la comunidad.
y espero que podamos seguir teniendo más eventos como estos a favor de la comunidad hispana. Muchas gracias a ustedes. Muy buena presentación. Gracias.